Aspectos ocultos del ser humano. Cuarta parte. El aura. Pienso que no es necesario profundizar mucho en el hecho de que ya desde los egipcios, que creían y trataban el aura, hasta las culturas griegas y religiones orientales, han sabido y explicado lo que es el aura. Aún así diré que ya en el siglo pasado Mesmer hablaba de un fluido vital, que un inglés llamado Kilner investigó el aura gracias a una pantalla que inventó en 1908 y que en 1939 Kirlian consiguió fotografiar el aura de alrededor de unos dedos. Como ya hemos visto en esta obra, en esta serie de grabaciones que estamos haciendo, algo de razón tenía Einstein cuando dijo que la materia es una ilusión creada por la velocidad de vibración de las diversas formas de energía. Así es, puesto que en realidad la materia es la manifestación atómica, molecular y celular de diferentes fuerzas y energías cuya vibración desconocemos por el hecho de no percibir ni poder analizar los cuerpos superiores e invisibles. Pero la filosofía oculta sabe perfectamente que esos cuerpos existen y que, tal y como he explicado muchas veces, son la manifestación del espíritu en cada uno de los mundos invisibles donde actualmente estamos evolucionando. Es el espíritu quien, tras descender hasta el mundo del pensamiento, obtiene los átomos simiente que ya hemos mencionado para poder renacer como hombre físico y así desarrollar sus poderes latentes gracias a las experiencias. Pero como esos cuerpos que actualmente están creando la triple alma son cada uno de ellos de materia más sutil, o sea, de vibración y conciencia más elevada y diferente a la del mundo físico, y como también son más grandes que el cuerpo físico, sus energías se pueden ver como un aura alrededor del único cuerpo que percibimos, que es el físico. El planeta Tierra también tiene su cuerpo físico, más los cuerpos superiores invisibles como los nuestros, puesto que tanto la Tierra como nosotros tomamos la materia de los tres mundos inferiores donde se expresa el ego. Por tanto, el aura es una porción de materia de cada uno de esos mundos que utilizamos, o sea, como los cuerpos que utilizamos nosotros, de forma individual como lo utiliza y lo tiene la Tierra, o mejor dicho, el espíritu planetario que habita y utiliza como cuerpo el planeta Tierra. Es conveniente decir y tener presente que cada porción de esa materia con la que formamos nuestros vehículos será devuelta al planeta y al mundo correspondiente una vez se acabe nuestra vida física, lo que significa que esa materia habrá evolucionado y por tanto habremos ayudado a otros seres que la utilicen después. La materia en sus diferentes mundos son un depósito simplemente. Esto significa que nosotros estamos espiritualizando los cuerpos planetarios que a su vez son parte de los vehículos, o sea, de los cuerpos de expresión o mundos de Dios, que sabemos que son 7, incluyendo el propio. Es decir, que cuando lleguemos a nuestra meta final, habremos hecho una gran labor y colaboración en la obra de Dios. Al mismo tiempo, sabiendo que la materia de esos mundos es utilizada por otros muchos seres y otras jerarquías que están por encima de nosotros, sería justo que nos esforzáramos en purificar nuestros cuerpos, porque así ayudaríamos a otros a evolucionar, otros que utilicen dicha materia, la cual es atraída cuando se van a formar esos vehículos, dependiendo del karma, del destino, de la vibración y de la evolución de la conciencia.
Lo mismo que no es una locura decir que los animales llegarán a humanos, pero en un nivel superior gracias a nosotros, entre otros, tampoco lo es decir que la vida de las células de nuestro cuerpo algún día utilizarán vehículos individuales muy superiores y alcanzarán un estado de conciencia similar al humano y mayor aún, que es exactamente lo que ocurre con el ser humano respecto a los ángeles. El ser humano llegará al estado, al nivel o mundo de los ángeles, pero la experiencia que hemos tenido en nuestro mundo físico con nuestros cuerpos físicos, ellos no la han tenido. Por lo tanto, es un grado superior el que vamos a tener cuando estemos allí. El reino mineral no tiene aura porque solo tiene un cuerpo físico. El vegetal sí la tiene gracias a su cuerpo etérico. El reino animal tiene dos auras. Estoy hablando o me estoy refiriendo a lo que un clarividente puede ver. Bien, decía que el animal tiene dos auras por sus dos cuerpos superiores. Y el ser humano tiene tres, en sentido de que sus cuerpos superiores se van haciendo más grandes y brillantes, tal y como las pintan alrededor de la cabeza cuando ciertos pintores han pintado a los santos. Recordemos que el cuerpo físico es la expresión de los otros cuerpos y que todos ocupan un mismo espacio por la diferente sutilidad de su materia y por la gran diferencia de grado de vibración de cada uno de ellos. El cuerpo etérico facilita la vida, la salud, los sentidos, la memoria, el medio de procrear, la temperatura del cuerpo, etc. En el cuerpo físico, claro. El cuerpo de deseos nos facilita el aliciente o estímulo para que nos movamos, gracias a los deseos, sentimientos y emociones, lo que significa que sin este cuerpo no obtendríamos tanto desarrollo, porque seríamos como las plantas. El cuerpo mental o mente facilita los medios para que podamos razonar y para que se pueda expresar la voluntad procedente del espíritu, del ego, con el fin de dominar los vehículos y de adquirir experiencias. Sin este cuerpo seríamos como los animales. Se llaman auras al conjunto de energías que, procedentes de los cuerpos superiores, sobresalen por alrededor del cuerpo físico. Su tamaño, movimiento y color varía dependiendo de su actividad, estado de ánimo, cambio de conciencia y de pensamiento, carácter y desarrollo espiritual de cada persona, etc. El aura es similar a un campo magnético y como tal atrae lo similar y rechaza lo que no es de su misma naturaleza y vibración. Sin embargo, cuando están poco desarrolladas y están débiles, pueden ser influenciadas por las emociones, pensamientos y enfermedades, entre otras cosas. El aura etérica atrae energía cuando está débil y repele la enfermedad cuando está bien cargada. El aura del cuerpo de deseos atrae los sentimientos y emociones superiores cuando el hombre lleva una vida noble, de servicio, de devoción, etc. Pero cuando practica la maldad en pensamiento, palabra y obra y tiene vicios que le dominan, atrae toda clase de vibraciones de las regiones inferiores del mundo de deseos, lo que, refiriéndonos al estado post-mortem, llamamos el purgatorio o el infierno para algunos. El aura de los cuerpos de deseos y de la mente crecen y se hacen más brillantes y bellas según se desarrolla el hombre interno, pero no ocurre lo mismo respecto a los éteres inferiores del cuerpo etérico. Solo los dos éteres superiores de los cuatro que forman este cuerpo,
que son los que forman el cuerpo alma, o sea, el éter luminoso y reflector, solo esos son los que crecen en número, tamaño y color. Y solo gracias a este cuerpo alma podremos viajar al mundo de deseos conscientemente. Si llevamos una vida de pureza y de oración, no necesitamos protección porque irradiamos cariño, simpatía, generosidad, amor, etc. Y si es así, nuestra aura está formando el cuerpo-alma de gran brillo y belleza. Y además estamos autoprotegidos contra muchos pensamientos, deseos y sentimientos de maldad. Pero las personas comunes, dominadas por el cuerpo de deseos, los placeres y los vicios, son débiles ante las influencias negativas externas y ante los vampiros de la vitalidad. Estos están principalmente en hospitales. Por eso algunas personas dicen que cuando salen del hospital suelen salir o suelen sentirse débiles. Por eso es aconsejable protegerse con una aura imaginaria, pero que sin embargo es efectiva. La luz blanca, el poder espiritual, nunca se debe utilizar para hacer mal o para beneficio propio, pero sí para protegerse cuando sea necesario, que es el caso en el que estamos mencionando. Esta es la manera de crear una aura protectora, es simple y sencilla. Veamos, imagínese a usted mismo rodeado de una aureola clara, brillante, de luz blanca, que en sí mismo representa al propio espíritu y que tiene poderes sobre todo lo que nos rodea. Y siendo así, siéntase protegido por ella misma. Es simplemente un acto de fe, un hecho que la persona misma debe estar convencida de que es real y que protege. Y según muchísimas personas, yo al menos así lo he intentado y creo que da resultados. La verdad es que si se persiste y se habitúa a esa práctica, es muy posible que incluso algunas personas lleguen a sentir cierto poder, como sentirse muy bien con esa aura. Hablemos por tanto del aura etérica. Esta aura pertenece al vehículo etérico, que es el cuerpo encargado de distribuir equilibradamente la energía por todo el sistema nervioso y sanguíneo, lo que le hace ser la verdadera sustancia del cuerpo físico. A este cuerpo llegan 4 tipos de energía relacionadas con los 3 mundos donde estamos evolucionando. Estas son: primera, la energía vital que llega al bazo para cuidar la salud del cuerpo y que, aunque procede del Sol, está en el aura planetaria. Segunda, la que procede del mundo de deseos y que afecta a los chakras o centros inferiores. Tercera, la que procede de la región concreta del mundo del pensamiento y que afecta a la mente y al chakra laríngeo. Y cuarta, la que procede del ego y que, por ser una energía de mayor frecuencia y espiritualidad, influye en los centros cardíaco y coronario. Esta energía tiene muy poco efecto actualmente en el común de la humanidad y menos aún la del centro coronario. Dios es la fuente o poder de donde nace todo lo manifestado y existente en nuestro mundo, y sus 3 aspectos también son representados en ocultismo por 3 energías primarias que actúan sobre los mundos y sobre nuestros cuerpos. Veamos su influencia. Primera, el fuego sagrado o Kundalini, que está en el centro del planeta, en los núcleos de los cuerpos radiactivos y en los cuerpos de los seres vivos, para que alcancen en su momento la autoconciencia. Segunda, la corriente de vida que vivifica y utiliza la materia como vehículo.
y tercera la que penetra por los chakras y vivifica la materia de los cuerpos superiores para terminar en el cuerpo físico uniéndose a Kundalini. Como hemos podido ver, en nuestros cuerpos están presentes una serie de energías que, procedentes del planeta y de fuera de él, afectan a nuestros vehículos y todas ellas pueden crear esa aura según cómo y cuándo se desarrollen en su totalidad. Actualmente, la energía más notable que forma el aura que más fácilmente puede verse es la del cuerpo etérico. Esta energía es sobre la que trabajan los acupuntores, es la que forma la matriz para que se forme el cuerpo físico, es sobre la que trabajan los verdaderos sanadores y es la que puede verse como una nebulosa gris azulada alrededor del cuerpo. El aura emocional. El aura emocional suele sobresalir unos 25 centímetros del cuerpo físico. Tiene gran variedad de colores, de los cuales algunos no conocemos. Tiene una forma ovoide, fluídica y dinámica, y sus colores y su vibración demuestran el estado emocional y el desarrollo moral y espiritual del individuo. Sabemos que los pensamientos afectan al cuerpo de deseos y que según sean estos crean formas muy variadas. Así, un pensamiento de odio contra alguien puede crear una forma puntiaguda de color rojo en esta aura. Y esto es lo que puede ver un verdadero clarividente cuando nos observa, por lo que es obvio que llevamos y mostramos en nosotros lo que somos internamente de acuerdo a lo que sentimos y pensamos. Cuando una persona lleva una vida elevada de servicio amoroso, de fraternidad y de devoción, esta aura crece y se hace verdaderamente bella. La energía de este cuerpo se muestra de forma parecida al fuego y a la luz, y quien observa su aura puede ver una especie de nubes, a veces delicadas y brillantes, y otras oscuras con destellos y formas puntiagudas o con colores que indican depresión. Solo cuando la persona está tranquila y algo relajada física y mentalmente es cuando se puede ver el aura natural de las personas, porque es en esos momentos cuando el propio cuerpo de deseos se estabiliza y equilibra. Los colores y formas que se aprecian en ese momento es el patrón indicativo de cómo es la persona y cuál es su carácter. Cuando el cuerpo de deseos está estabilizado y aun estando su materia en constante movimiento por la fuerza del chakra del hígado, se forman unas bandas de colores que indican la naturaleza de los sentimientos y emociones, lo que también ocurre respecto a las sombras, colores, matices y espacios que ocupan estos. Cuando la forma ovoide es clara y definida, significa que hay control mental por parte de la persona. Pero cuando la mente no controla las emociones, la forma se hace irregular y se agranda. Muy variadas son las formas que se aprecian en este cuerpo y aura, según sean los pensamientos de la persona, pero lo más notable pueden ser sus remolinos. Los colores más destacados, que también representan por otro lado los tres aspectos de Dios, bien, los más destacados son tres, las personas comunes, el rojo, el amarillo y el azul, pero estos pueden mezclarse entre sí para dar el tinte según la emoción que en ese momento se cree. Por ejemplo, el rojo escarlata de la ira, el amarillo brillante que indica la actividad mental, el azul de la esperanza y de la inclinación religiosa, o bien un color oscuro parecido al negro que indica desesperación y a veces incluso odio. Generalmente, los colores claros y brillantes ocupan la zona del pecho y de la cabeza,
mientras que los colores oscuros y pesados están en la parte inferior. Pero esto puede cambiar por unos minutos o por mucho tiempo, llenándose toda el aura de unos mismos tintes de acuerdo a si es algo momentáneo o es el propio carácter de la persona que está cambiando. Evidentemente, según va evolucionando el ser humano, sus colores oscuros van desapareciendo y van surgiendo otros más relacionados con los primarios, viéndolos el clarividente como más fuertes, claros y transparentes. Pero no se deben interpretar el cuerpo de deseos como algo con colores pintados, sino como si hubiera una gran luz en su interior y los colores se vieran moviéndose y agrupándose y creando formas. Según los clarividentes que lo han investigado más directamente, parece ser que los colores más notables, según se aprecian desde la cabeza en dirección a los pies, son los siguientes. El violeta. Este color, en sus varias tonalidades parecidas, suele estar por la parte superior de la cabeza y, por lo general, representa altruismo, devoción a Dios, idealismo espiritual y sacrificio por las personas que se aman. El color índigo o azul oscuro significa gran devoción y abnegación de la persona que intenta vivir en Dios, que su vida gira alrededor de Dios, de la religión, de la devoción. El color azul, siendo casi claro, indica devoción religiosa, pero cuando esta devoción es mostrada por un grupo de personas también puede surgir el color violeta y el dorado por encima de sus cabezas. El verde, además de la vitalidad, representa simpatía y comprensión. El amarillo es representativo de la actividad intelectual, pero cuando es puro y resplandeciente significa que la persona también es espiritual y noble. A veces se ve mezclado con el dorado del cuerpo-alma, compuesto de los éteres luminoso y reflector del cuerpo etérico. Naranja suele indicar orgullo intelectual. El rojo puede ser solamente atracción física, pero si tiende hacia el escarlata puede representar la ira o la cólera. Un tono más claro representaría la persona de buenas tendencias, que son idealistas y tranquilas, que viven en parte la religión, que buscan la paz o que les gusta el arte, etc. Y también a las personas que son felices en sus casas y con su familia. El color gris se aprecia cuando la persona tiene ansiedad, depresión, miedo o bien que algo le asusta, creando entonces una especie de niebla que oculta los colores que verdaderamente tiene por naturaleza. Si la preocupación o la frustración dan pie a la tristeza y a la desesperación, esa persona se aísla del mundo y de los demás, como si esa niebla gris no le permitiera mostrar sus emociones normales. Es común en estas personas ver en sus auras una especie de ondas de color oscuro, pero también puede tenerlas cualquier persona que sufre intensamente. Estas bandas o especie de cintas las produce la mente y suele verse salir a veces como si salieran por la frente, para luego ir descendiendo hacia el cuerpo. El color oscuro o negro siempre indica dolor, amargura o resentimiento, pero el aspirante espiritual no suele tenerlo en su aura porque suele dominar bastante bien estas situaciones. El gris en una persona común y de carácter normal también puede indicar tranquilidad, meditación, paz y estados similares que pueden estar acompañados por la melancolía. El marrón claro, también
muy común en muchas personas, representa la avaricia y la codicia. Sin embargo, también puede tenerlos aquellos que disfrutan y son felices adquiriendo objetos de valor y que les atrae los placeres terrenales. Y el negro, por último, se suele formar cuando hay dolor, privación, amargura, odio, pesar o lamento incluso. Respecto a este color hay que decir que es el color de la división inferior del mundo de deseos, o sea, lo más inferior del purgatorio, por lo que se entiende que ciertos elementales y formas que habitan allí se alimentan de las vibraciones de esas emociones. También es posible que saquen algún provecho otras fuerzas o incluso los magos negros que habitan en esas regiones, pero aunque estos últimos no suelen entrometerse en la vida humana, los elementales sí intentan estimular a la persona para que siga pensando y creando emociones de ese tipo. El aura mental. Como la mente está muy poco formada todavía en el ser humano, hace pocos millones de años que conseguimos formarla en el sentido de poder utilizarla como un yo individual, y además de estar poco formada suele tener la apariencia de una nube alrededor de la cabeza, digamos que se aprecia poco. Esta aura es la que menos espacio ocupa y es la más difícil de ver para los clarividentes. Digamos que hay que ser un grado más, 2 grados más quizás, superiores al clarividente común, que también son muy pocos, bastante menos de los que dicen ser. Aún así, es de suponer que solo se vea lo relacionado con las divisiones inferiores del mundo del pensamiento y más que nada en las personas de gran capacidad intelectual. Puede sobresalir esta aura entre 10 y 30 centímetros y su color es amarillo, confundiéndose muchas veces con el aura etérica. De forma similar al cuerpo de deseos, cuando pensamos repetidamente en algo concreto, atraemos materia mental de esa vibración que es la que da forma y brillo a esta aura. Cuando vivimos la vida de forma espiritual y solemos tener en la mente toda una serie de oraciones, elevados ideales y buenas maneras de pensar, su vibración, brillo y tamaño aumentan y la suelen ver muy particularmente alrededor de la cabeza. Bien, aunque ya es otro tema, voy a comentar algo para que la conferencia, la grabación no sea muy corta. Quiero comentar algo sobre lo que en sánscrito, en esta filosofía oriental, llaman el sutratma. El sutratma es un cordón de color plateado que une los vehículos entre sí por medio de los átomos simiente y que, junto al ego, hace de intermediario entre el espíritu y la personalidad. Es el cordón que utiliza el ego para vitalizar sus cuerpos, para conectarse al cerebro y para expresar el pensamiento y la voluntad en el mismo. La corriente de vida es una, pero cuando se renace y se forman los vehículos, se divide en dos, que son los dos conocidos hilos de vida y de conciencia. El aspecto conciencia que unifica el espíritu con el alma es el que hace que el hombre sea humano y racional gracias a su conexión en el cerebro junto a la glándula pineal. El aspecto vida o sutratma que vivifica cada átomo del cuerpo está conectado en el corazón y gracias a estos dos hilos el ego controla el mecanismo interno y la propia existencia en el plano físico. El mecanismo interno del hombre invisible consiste en los chakras y el fuego que se relaciona con ellos, el sistema nervioso y su más amplio concepto, el sistema endocrino y todas las cualidades
desarrolladas en otras vidas. El Sutratma es el hilo de vida como núcleo central de energía positiva, el que mantiene a los átomos del cuerpo en su lugar y el que subordina al ego para que éste pueda controlar y expresarse por medio de la circulación sanguínea. Comúnmente se llama Sutratma al hilo de vida, en diferenciación al de la conciencia, el cual es tan importante para el hombre como el de la conciencia, que es, como ya hemos dicho en alguna grabación, o normalmente se llama Antakarana, estando el primero unido al corazón y el segundo a la cabeza. El hilo de vida, el Sutratma, procede directamente del espíritu o mónada y está centrado en el ego para hacer que en cada renacimiento descienda hasta el cuerpo físico. A este hilo se le considera la base de la inmortalidad, mientras que el Antakarana se le considera el de la continuidad de conciencia. Siempre hay un hilo, Sutratma, para cualquiera que sea la forma manifestada, puesto que representa la vida que va a evolucionar, o sea, vida evolucionante dentro de una forma, dentro de un cuerpo, y que hará posible que la entidad deposite su voluntad y su propósito en esa forma. El cordón de la vida, por consiguiente, procede desde el propio espíritu y alcanza al ego y a sus formas de expresión hasta llegar al corazón. Cuando se une al cordón o hilo de la conciencia, se dice que forman el Antakarana. También y para todas las formas hay un hilo de conciencia que es el que hace posible que pueda haber una respuesta desde dentro, sea cual sea la forma que la contenga y el mundo donde se encuentre. Fin de la cuarta parte.